Este es el secretario del Senado, el secretario general del Senado, quien explica cómo es el trámite de la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro en retaliación a que no le aprueban su reforma laboral. En realidad lo que pasó fue que la Comisión Séptima votó una ponencia negativa, todavía no es definitivo. Pero miren la explicación, los tiempos, cómo se haría, y también van a ver cuál es el número de población que debería votar, cuáles serían los votos que tendrían que ser favorables y qué es el concepto final del Senado quien daría la apertura a ese procedimiento. También allí se deja claro que los tiempos tal vez no coincidirían para que se lleve a cabo una consulta antes de las elecciones de Parlamento y presidenciales en 2026. Escuchemos. Muy especial, se trata del secretario general del Senado, el doctor Diego González. Doctor, bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros en la previa. Muchísimas gracias y aquí siempre a la orden de ustedes para cualquier consulta. Bueno, con el doctor Diego vamos a hablar de un tema que ha causado polémica política a raíz de la ponencia negativa que solicita el archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima. A raíz de esto, el presidente de la República ha dicho que convocará una consulta popular para que sea el pueblo, los ciudadanos quienes deciden el futuro de las reformas, tanto de la salud como la laboral en las urnas. ¿Cómo sería todo ese procedimiento, doctor Diego? ¿Cuál es el paso a seguir aquí en esta figura de la consulta popular, que es una figura contemplada además en la Constitución Nacional? Bueno, lo primero a decir es que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que quedó consagrado en la Constitución de 1991. Digamos que a través de este mecanismo el presidente de la República convoca al pueblo para que tome decisión respondiéndole a una pregunta sí o no, a una o varias preguntas que formule sobre lo que se quiere reformar en el Estado. De acuerdo con esto, lo que tiene que hacer el presidente de la República es radicar ante el Senado, que será en primera etapa quien revise y quien emita su concepto, la pregunta o preguntas que quiera hacer que sean de manera clara y sucinta y asimismo una motivación de por qué este tema puede ser relevante y de interés nacional. Posteriormente a esto, el Senado de la República cuenta con 20 días para emitir su concepto, que serán prorrogables por otros 10 días. Y la dinámica interna la administra el presidente de la corporación, el senador Efraín Cepeda, de cómo se desarrollará la dinámica para emitir este concepto de conformidad con la ley y la Constitución. Doctor Diego, una vez el Senado emita concepto, ¿será entonces la registraduría quien se encargue de avanzar en el resto del proceso? Digamos que una vez emita concepto, si este concepto es favorable, el presidente de la República deberá proferir un decreto que se remitirá para que se inicie con la registraduría todo este proceso precisamente para avalar o no el tema de la consulta popular. Si el concepto del Congreso es desfavorable, ¿qué sucede? El presidente no podría insistir en esta fórmula y el Senado de la República tendría la última palabra cuando dice que no en materia de consulta popular. Podría remitirse de pronto a otras figuras de participación ciudadana, pero en este caso la consulta tendría su fin con el concepto positivo o negativo por parte del Senado. Doctor Diego, ¿cuántos millones de colombianos tendrían que avalar favorablemente una o varias preguntas de esta consulta popular? Mire, lo que se tiene con el censo electoral del 2025 es que más o menos 41 millones de colombianos están censados para participar y votar. Lo que quiere decir es que tendrían que participar más o menos 13.600.000 colombianos y de estos un porcentaje aproximado de 6.800.000 votar la pregunta de manera positiva o las preguntas para que ésta pueda prosperar, tener vocación de prosperidad. ¿Ese proceso más o menos cuánto tarda, doctor, en meses? Bueno, digamos que una vez se recibe el concepto favorable del Senado, se debería hacer dentro de los 4 meses siguientes a este concepto de conformidad con la ley. ¿Esto nos podría coincidir previamente al calendario electoral, doctor? Pues mire, de acuerdo a lo que he hablado con algunos momentos con el registrador nacional, digamos que hay 17 elecciones atípicas que se van a presentar antes de las elecciones del 2026, que son de Senado y Presidencia de la República, y seguramente que no va a coincidir con ninguna de estas, entonces va a ser un poco más difícil que se haga una consulta antes de las elecciones de Congreso o de Presidencia de la República. Diego, muy amable, gracias por sus aclaraciones frente a esta figura de la consulta popular. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, es el secretario general del Senado, Diego González, hablándonos sobre la consulta.